What's up, ladies and gentlemen? Today I am back in Puerto Rico. I'm extremely excited to be here. Muy buenos días a todos, espero que estén teniendo un buen día. Yo espero que el día de hoy sea tan bueno como yo pues pienso que va a ser, porque pues les tengo noticias. Y la noticia es que... Déjame bajar la música. La noticia es que creo, estoy 100% seguro. Yo hablé con él y nosotros quedamos en algo, pero tú sabes, las cosas pueden cambiar y tengo un mensaje de texto desde él en este revolú. Ahora mismo me estoy montando en el Crossfire porque me voy a encontrar con that dude in blue que al parecer le va a hacer un review al Crossfire y le va a hacer un review a otros carros también. Entonces ayer, debido a que no me lo pude encontrar en el Tuner Evo, yo le texté y le pregunté a dónde, que no lo había visto, si había ido. Me dijo que estaba grabando y entonces me dijo, mira, cáele al lobby del centro de convenciones, pero ya yo me había ido. Eso fue como que, mira, pues en ese caso, whatever, fue un placer o lo que sea. Y entonces me preguntó qué áreas a lo mejor yo le podía sugerir para el grabar. Y yo le dije la ruta que yo cojo para yo grabar. Y entonces me dijo, pues en ese caso tú te puedes encontrar conmigo a las 11. Y yo, pues, chévere. Y pues literalmente esa es la que hay. So, realmente no sé qué más decirles. Pues realmente simplemente le va a hacer un review al Crossfire, el cual pues eso es bien motivante. Yo nunca pensé que a lo mejor le iba a interesar el Crossfire. Como que yo le tiré la pullita como que el Crossfire. Pero yo sabía que es lo que le encantan son los Terminators y muchas veces los Mustangs, al igual que todos nosotros. Pero pues tú sabes, como que, mano, tú sabes, si tú quieres ver el Crossfire y enseñarle a tu gente el Hellfire, bienvenido sea. Eso es lo más que a mí me encanta, enseñar a la gente el Crossfire. So, ahora mismo estamos en esa. Vamos vamos a enseñar el carro. Eso es lo que voy a hacer. Estoy de camino ahora. No estoy tarde, estoy temprano, pero por eso es la que voy a hacer. Siempre uno se estaciona solo y de todos los cabrones lugares... Ah, ok, no se me están estacionando al lado. Pues acabo de hablar con David y me dijo que está llegando, que lo llamé para asegurarme que no se perdieran, ya que la novia es puertorriqueña, pero pues no vive aquí hace años. Realmente tú sabes, a lo mejor pues, hay lugares que sí sabe ir, hay lugares que no sabe ir, no sé de verdad. Pero me dijo que estaba llegando. Realmente ahora vamos a esperar. Y pensándolo bien, no sé en qué carro andan. Pero nada, los vamos a esperar a ver. Realmente estoy ansioso por ver qué otros carros va a review y todo. Realmente está bien cool la experiencia, está bien cool. Yo creo que ahora puedo entender cómo es que se siente la gente cuando termina conociendo youtubers que le caen, que les encantan ver los videos y que les gusta. Yo realmente creo que es la primera vez que conozco un youtuber en mi persona personal que yo sigo. Like, legit. Creo que es la primera vez. Sí, si me recuerdo de algún otro, pues se los diré después, pero creo que es la primera vez. 2 hours later. Obviamente no les enseñé el intro de cuando David llegó, estaba comiendo, tuvimos un buen rato hablando todo el mundo. Les voy a enseñar los carros, porque la realidad es que va a ser unos reviews de un FR4, de un 3000 GT y del Trans Am Durayo. Pero ahora vamos a hacer el de Cruiser, va a ser los shots. Same way, David? Same position, same everything? Go the other way. Okay. Yeah. So the normal Crossfires are pretty much duds, right? Yep. Yeah. 210 horsepower only. And what do these make? 330. Oh, that's a jump. Yep. Yeah. Yeah, it's a big jump. Can you read what it says? Can you try to pronunciate it? Is that what I said earlier? No, you didn't. Okay. You haven't said this word. Okay. You said coño and you said puta and carajo. That's it you've said. So can you read? I can't read it. Okay, so it says exactly. Okay. You got it. Let's repeat that. Repeat after us. Cabron. Cabron. Exacto. So here it means two things. Okay. It can either mean friend. Everyone here calls each other. Is it how you cabron. say it? Is it one of those? Exactly. Okay. So depending on how you say it, it might be you're a friend. Okay. We call it each other You can be cabrones. like, you can do it like, hey cabrón. Hey cabrón, que es la que hay. You see? And you're cabrones. But Okay. if you're like driving around and someone, you know, when that woman did that, jumped in front of Yeah. of blue, cabron means that the person got Okay. cheated on and he's developed horns. Oh. So he's the male
the ball, so he's a cabron. Or a cabrona, which is on the other side for the females. Okay. Why I have them like this is if you're in a rally Right. and I'm driving and you're driving here with your girlfriend on the side Right. and you read it, it's for you because that's the male side. Right. But if you're on the other side, she's the one that gets to read it because she's on the passenger side. So that's why that one's okay. cabrona and this one's cabron. Okay then. That's it. Shoot, just send me that clip. to make it easier. No, la realidad es que estos BR4 son bien raros. No pensé, de verdad, el último carro que yo pensé que iba a ver hoy era un 3000 GT BR4. De verdad que está bien lindo, mano, de verdad. ¿Y hace cuánto tiempo tú tienes el carro? Hace como 3 días atrás, cumplí un año. Ah, ok, yo me iba a quedar con el cabrón, tú tienes el carro hace 3 días. Ok, no, está bien, dale, qué cool. Felicidades entonces, cumplir el primer año. Qué chulo. Entonces, corrígeme, pero los BR4 eran de que la goma de atrás gira un poco. Sí, porque tiene los steering. Ajá, yo creo que el único carro, por yo no sé qué carros hoy en día las 4 gomas giren. Bueno, ahora no sé. No, por eso yo de verdad que no sé ahora. Hace tiempo Ajá. estaba este carro y el 300ZX. Ah, él también giraba la goma de atrás. Oh, shit. Aunque fuera rear wheel drive, Ajá. también la giraba. Ah, wow, pues aprendí algo hoy. Diablo. No, porque yo siempre he encontrado lo brutal de estos carros cuando empecé a aprender de ellos, además de ser all-wheel drive y de ser Twin Turbo V6, que las 4 gomas giren para ayudar a ese corner. Es que estaba ¿de qué año es este carro? Este es 91, pero los side skirts, Ajá. así, Esto, ajá. son de Dodge, son del Stealth. Del Stealth, ajá. Ajá, por eso es que tú ves como que la estrellita ahí. Ah, de Chrysler. ok. Ah, El ok, sí, spoiler ya es- veo dónde está. Ajá, ahí, El ajá. spoiler es 99, Ok. que ninguna caja más que los del 99 cogieron ese spoiler y la eliminaron todo lo del aero. Oh, ok. Y el bumper de atrás es de 94 a 97. Ok, qué cool. Así no me voy a pegar mucho para no interrumpir a David. Pero qué cosa más brutal. Es que estos carros estaban demasiado adelantados para su tiempo, mano. Y eran demasiado caros también. Cuando estos carros salieron aquí, por lo menos en Puerto Rico, valían casi $100,000. Un BR4 de esto. Eso está puñetero. Yo imagino que en ese momento dado nadie iba a decir, yo no voy a pagar $100,000 por un Mitsubishi. Sí, porque nunca pensé ver un freaking BR4, mano. Ajá. Yo pensé que estaba hablando normal. Si es que yo intento hablar normal, la única vez que yo no hablo es cuando la gente se pone pendeja, porque como Arturo no tiene un GT500, está opinando. Eso es Tú un eres buen pendejo, youtuber. you're always talking shit about GT500s, but you've never had one. La fucking gente siempre jodiéndome. Cabrón, yo hago un video y rápido la gente, esto no sabe un coño, sabe un carajo. Hey David, quick question, has that happened to you, like, especially when you did the bolt-ons for the Mustang, that a lot of people in the comments were like, David, you don't know shit, isn't that? The people all the time talk like this because they're idiots. Fucking morones, puñeta. Cago en nada. Está bien lindo, mano, me gusta con cojones. Stopped real quick when I pulled on a 350 horsepower Evo. Oh. Yeah. Ay, Dios mío, salió la And then gente. everybody in my area at the time went and bought Coyote Mustangs. Yeah. Primero va a ser el review del Trans Am Durayo, después del Trans Am BR Crossfire, después del Crossover del 3000 GT, y ahora lo que va a hacer es que nos va a seguir él en el carro con Urayo para ya enseñarle la ruta que yo le estaba sugiriendo para que él escoja durante el camino y entonces seguir el día realmente. Yo espero que la ruta le agrade, mano, porque realmente que no hay nada peor que uno se piense en una manera para que el video se vea y de repente, mira el Mustang, qué chévere está cool. Mírense en ese seteo, es un seteo de una cámara bien bellaca, de verdad. Yo ni sabría usarla. Y la GoPro acá atrás. The inside of the car feels very viperish because of the low roof line, small windshield, small windows. Stay straight? Yeah, in the left lane. Okay, got it. お前はもう死んでいる。何？ Bump! Oh god. At least you got the brakes. Yep. Ahora mismo terminamos de hacer el review en el Crossfire, que quedó cabrón. Yo les puse una partecita nada más para que vieran, por si nunca lo habían visto, vayan al canal de él, si obviamente pues les gustan los canales en inglés o lo que sea, porque realmente nunca he preguntado eso. Pero nada, el punto es que ahora va a ser el review del 3000 GT, ya hizo el del carro Durayo, y entonces después de eso pues vamos a hacer los rolling shots de cada uno de los carros, y ya ahí se acabó. Y con eso él termina el día y yo también terminaría el día con eso. Por lo tanto, ahora mismo yo lo que voy a hacer es que voy a ir al frente para que él vea la misma ruta, para que no se pierda. Y nada, vamos a ver cómo sigue esto. De verdad que esto está bien cabrón, es senda experiencia.
Sí, buenas tardes, yo lo conozco. Buenas tardes. Buenas tardes. Está lindo, eso es un Camaro. No, mira, esto no es un Camaro. Eso es color. ¿Qué color es ese de nuevo? Tampoco es champán. Ya, está bien. Ese trae Camaro color champán está bien. No, yo no tengo la gorra puesta, señor. Ah, ok. No, yo tengo hay un tipo con una barba. Por eso. Si tienes gorra eres youtuber. Hay un muchacho en un Camaro por ahí que tiene una gorra, ese es youtuber. Dijeron que había un youtuber por ahí. Ajá, no, pero yo no tengo gorra. No la tengo aquí. Disculpe. No se preocupe, está disculpado. Está bonito el Camaro. Terrible at putting on stickers. No. The question is, first of all, you see what it says? Car drugs. So, mira cabrón. So obviously I got this one for the brakes. Where do you think? I was thinking back here. Yeah. So don't worry, I'll put it. I'll just want you to sign it once it's already. I'm down. Yeah. Okay, let's do that. Don't get burned. Lo tiene que firmar y decirlo. Oh, is this Okay. gonna smear? Dímelo. Ponle como que... Le voy a poner encima. Sí, le voy a poner un clear encima. Okay, There. now, can you say it? Mira, cabrón. Take two. Mira, cabrón. Is it Cabrón. 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 This is a B. This That's is a B. That's supposed to be a B. I didn't make the. Okay, I didn't make the so- sticker. Okay, so mira, cabrón. Ah! Ahí I didn't know that was estamos. a B. Ahí Okay. estamos. Amazing. Don't worry. That's whatever, amazing, thanks, dude. Y después de un día bien largo, por fin estoy en mi casa. Ya van a ser las 6, creo. Como pueden ver, el sol está bajando. Y por lo que me percaté, cogí senda quemadita hoy, realmente. Porque pues me estaba fijando que estoy bien quemado. Pero para el carajo valió la pena, realmente. Senda experiencia. Y ahora tenemos el sticker de Mira Cabrón, filmado por David. Que de verdad fue senda experiencia, realmente. Estoy tan ansioso por ver cómo él edite los videos del Crossfire, del Trans Am, del 3000 GT. Realmente es tan raro porque, como también obviamente yo estaba grabando mi parte y mi punto de vista de todo, pero bien interesante ver todo lo que él hizo, experimentarlo, estar ahí presente y después ver el producto de él. Obviamente todo el mundo tiene su estilo de editar y eso, y obviamente él grabó hoy, los reviews que él hizo de los carros hoy fueron bastante clásicos a su estilo, pero realmente estoy bien ansioso de ver cómo él convierte ahora, porque ya que nosotros vimos el producto crudo, como que todo lo que él hizo, cómo él lo convierte en un video y cómo él lo va a poner todo junto, porque obviamente hay un montón de tomas que él tomó fuera de, a lo mejor va en junta mientras él va hablando. Realmente va a ser bien interesante. Estoy bien ansioso por ver ese video y todos los otros que él vaya a postear de cuando estuvo aquí en Puerto Rico. Obviamente para el tiempo que ustedes estén viendo este video, él ya no va a estar en Puerto Rico. Que conste que si a lo mejor ustedes son de Puerto Rico y se preguntan, coño, pero yo nunca supe que él venía. Él no vino a Puerto Rico para el Tuner Evo. Da la casualidad que el Tuner Evo estaba mientras él vino a Puerto Rico a visitar la familia de la novia. Y pues aprovechó de una vez y dijo, mira, vamos a hacer unos reviews de par de carritos que yo no he hecho. Y a la misma vez voy al Tuner Evo y para la fiebre y para otras cositas. Y a lo mejor va a otras cosas, o a lo mejor hace más reviews mañana, lo que sea. Pero realmente fue pura dicha. Literalmente fue pura dicha que número uno lo conociéramos. Y número 2, que terminara haciendo un review con el Crossfire. Que de verdad estoy tan feliz con el Crossfire. Que de todos los días que no se tira un peo, hoy era un día que no se podía tirar un peo y no se lo tiró. Ya que David tiene un dicho que se dice cuando el carro le da that dude in blue, que es cuando él va a hacer muchos reviews de carros, se joden ese mismo día o se joden el día antes o algo les pasa y no llegan. Y al parecer, hoy él iba a hacer 5 carros. Y 2 de esos 5 carros se jodieron antes de encontrarse con nosotros. So, fue como que vete para el carajo que eso pasa, es bien común. Es lo que dice que hay gente que se pone a probar los carros antes de encontrarse para asegurarse que todo esté bien y se joden por estar dándole muy duro. Pero realmente estoy bien, fue esa experiencia, como les dije. Estoy bien feliz, número 1, de haberlo conocido. Y realmente es una persona tan down to earth, o sea, tan genuina, que es literalmente lo que ustedes pueden ver en sus videos, es lo que es en persona, no hay ninguna diferencia. Y realmente fue lo repetí como 7 veces, pero pues en la experiencia, mano, valió la quema que cogí, el colorcito que cogí, que hacía tiempo no lo cogía, el sol que yo no cojo en la playa porque no voy, lo cogí hoy. Pero realmente, coño, ¿quién lo hubiese pensado? Un review del Crossfire. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta el Crossfire, pero adivina qué. Me gusta el Crossfire.
realmente yo espero que de verdad la haya pasado bien con nosotros. Yo espero que que se sienta satisfecho con los videos que haya grabado, ya que yo puedo entender lo frustrado a veces que uno se está cuando de repente uno se queda como que puñeta, me hubiese gustado hacer esto y lo otro, no quedó como yo quería, esto y lo otro. Yo espero que él esté satisfecho y feliz con lo que logró hacer hoy. Pero nada, obviamente yo le di las gracias por lo que hizo por nosotros hoy y seguiré dándole las gracias. Espero que volverlo a ver en el futuro. Ojalá él obviamente va a volver a Puerto Rico. Vamos a ver si de aquí a allá a lo mejor vemos y nos encontramos, ya sea en una fiebre o en cualquier otra cosa. Realmente yo espero que les haya gustado ver este video de cómo es toda esa experiencia de estar detrás de la cámara de otro youtuber grabando y haciendo su video sobre carro. Porque honestamente para mí fue bien cool. Yo sé que también para esta gente, Purayo y los otros muchachos fueron bien cool, pero para mí fue bien cool verlo de ese punto de vista, verlo del otro lado del lente. Pero realmente es una experiencia. Hay tantas cosas que sé que me pensé en que tengo que decir y se me olvidan porque es que es mucho para procesar. Pero bien cool, bien cool, bien cool. Le gustaron los frenos, Eso está cabrón. Eso tienen que ir a verlo en el video de él después. Obviamente cuando él sube ese video yo voy a poner el link en mi Instagram. Voy a poner el anuncio en mi Instagram de que él subió el video para que vayan y lo vean. Y en ese video se supone que vean entonces también la explicación de los frenos, que él literalmente dijo que lo tiene que poner para su público que habla español. Él quiere... a mí me encantaría ver la reacción de esa gente, los comentarios de la gente que habla español cuando de repente vean los frenos de cabrón. Eso tiene que estar bien cool. Pero nada, con eso lo voy a dejar. Espero que les haya gustado el video. Voy a seguir algo que él dijo, por lo tanto, voy a decir una vez, se les apreciaría si le dan like y si no están subscribed, que lo hagan. Ayuda un montón. Se les apreciaría, no lo tienen que hacer si no lo quieren hacer. Si lo quieren hacer, háganlo. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Se los acabo de decir, se les aprecia si lo hacen. Por lo tanto, con eso los voy a dejar. Como siempre, gracias por ver. Hasta la próxima. Who is SPR? SPR is the guy that had the full carbon fiber BMW at the Tuner Evo. Oh, okay, because He's the one that makes technically the splitters for almost everyone. everything. 'Cause, Exactly. He's really good at it. My girlfriend's uncle, who I'm staying with, has an Infiniti like Q50 With the SPR. splitter. I noticed the font is nearly identical to APR. So Oh, I was okay, like, uh-huh. wait, That's what? pretty I was cool. like, what's happening right now?